Estimados y estimadas, muy buenas noches. Mi nombre es Cecil, soy tutora del curso. Es un gusto para mí estar acá en nuestra conferencia sobre la trata de personas y el enfoque basado en derechos humanos. Les agradezco mucho por su presencia, por haber logrado a conectarse, porque sabemos que varios y varias de ustedes han tenido problemas para conectarse. Gracias por participar en el chat, también veo que me están escuchando. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Está con nosotros Luis Enrique Aguilar, quien ha sido acá jefe de proyectos del programa Vértice y quien ahora está trabajando en CHS Alternativo como subdirector. Le voy a dar la palabra durante las próximas 40 minutos, 30-40 minutos, para que él nos pueda presentar, hacer su presentación, y luego tendremos un espacio para comentarios y preguntas mediante el chat, ya que, como se darán cuenta, somos bastantes reunidos el día de hoy, y en este sentido les pedimos apoyo, como ya les hemos comentado, apagando sus micrófonos y participando mediante el chat. ¿De acuerdo? Entonces le doy inicio a Luis Enrique y de nuevo les agradezco por su presencia el día de hoy. Adelante. Bien, gracias. ¿Me escucha bien? Es un gusto estar con todas y todos el día de hoy. Quisiera agradecerles por haber tomado un poco las horas ya de descanso para muchos de ustedes en tener esta reunión o esta sesión de trabajo conmigo. Como bien lo decía Cecil, me siento parte de este curso desde un principio porque una de mis últimas actividades antes de retirarme de la Comisión Andina de Juristas y específicamente del programa Vértice fue colaborar en la implementación de este curso virtual y por lo tanto me siento parte de este grupo que ustedes también integran como participantes. Ahora yo me encuentro trabajando en otra organización que se llama Capital Humano y Social Alternativo, CHS Alternativo, que es una organización especializada en lo que es el trabajo en materia de trata de personas, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, personas desaparecidos, tráfico ilícito de migrantes, entre otras problemáticas vinculadas a las personas y fenómenos delictivos de alta envergadura. Y por lo tanto, con mucha más razón me siento agradecido con la organización que ahora me acoge por haberme permitido participar en este curso a través de esta presentación. Sin embargo, quisiera decir que lo que voy a presentar a continuación es obviamente de responsabilidad propia, y en todo caso de quienes en algún momento trabajaron conmigo en el programa Vértice, incluyendo a Cecil Blanc y Jessica Estrada, que forman parte del grupo de tutores del curso. El planteamiento de esta presentación, que espero no dure más de 35 a 40 minutos, ojalá un poco menos, para poder interactuar y contestar un poco las preguntas que puedan tener y retroalimentarme de ustedes, es concretamente abordar la relación entre la trata de personas como fenómeno delictivo o como fenómeno social y su relación con el enfoque basado en derechos humanos, dos materias que están directamente vinculadas al corazón de este curso. Plantear obviamente que la trata de personas tiene un vínculo con los derechos humanos en este momento es redundante. Creo que hay consenso internacional respecto a que la trata de personas es una forma de grave violación a los derechos humanos, no solamente por sus prácticas y efectos en las víctimas y en la sociedad en general, visto el tema de derechos humanos como una o desde su dimensión social, sino también porque a partir del desarrollo del derecho internacional se han establecido un conjunto de obligaciones para los estados que así han decidido asumir estas obligaciones, ¿no? Algunas de ellas, además, de carácter imperativo, que harían que independientemente si hubiera un tratado o no ratificado por un estado, estaríamos también ante normas de exigibilidad o que podrían ser exigibles a nivel internacional, ¿no?
La relación entre la trata de personas y los derechos humanos además se ven dos factores adicionales. Por un lado, las diferentes fuentes del derecho que hay desde el derecho internacional vinculadas a la trata de personas. Obviamente está el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, pero también está el derecho internacional del trabajo, entre otras muchas ramas del derecho internacional que se ven directamente vinculados con la lucha contra la trata de personas y otros fenómenos de crimen organizado, ¿no? Aun cuando su magnitud en nuestros países no siempre es del crimen organizado que originó los iniciales debates y, digamos, o la génesis de lo que ahora entendemos por trata de personas, ¿no? Pero adicionalmente también tenemos una concurrencia bastante importante de obligaciones que surgen de normas específicas, como puede ser la Convención de Lucha contra el Crimen Organizado y específicamente su Protocolo de Palermo, como también hay una influencia directa, al menos desde nuestra perspectiva, de las obligaciones generales y específicas que en materia de derecho internacional de los derechos humanos se han ido adoptando, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando nos acerquemos cada mes más a la relación entre trata de personas y derechos humanos, y específicamente el enfoque basado en derechos humanos. Y por supuesto también está el tema de la posibilidad frente a casos de trata de personas, algo que además en algunas organizaciones de la sociedad civil en América Latina vienen analizando con cada vez más fuerza, la posibilidad de que el Estado pueda asumir algún nivel de responsabilidad internacional frente a situaciones de trata de personas cuando éstas puedan comprometer su responsabilidad internacional a propósito de la aplicación de algún tratado general específico de derechos humanos, ¿no? Esto también sería un largo debate, un aspecto para conversar detenidamente, pero lo cierto es que en este momento el proceso, digamos, de internacionalización del derecho interno, el proceso de las relaciones entre la trata de personas específicamente y los derechos humanos es algo que no podemos dejar de desconocer, ¿no? ¿Dónde está la justificación? O si quisiéramos tener o resumir lo que he venido diciendo respecto a la relación entre trata de personas y los derechos humanos, podríamos decirlo que cada vez más esto se encuentra en todo el desarrollo del derecho internacional, no solamente en términos de tratados internacionales, sino también en términos del desarrollo del conocido soft law o derecho débil que reúne a todo el conjunto de decisiones no necesariamente vinculadas frente a los estados, ¿no? En una de esas decisiones, en uno de esos estándares internacionales que se han venido desarrollando en relación a la trata de personas, es que se ha planteado directamente la relación entre la trata de personas, la lucha contra la trata de personas y el enfoque basado en derechos humanos. Específicamente en los comentarios a las directrices de Naciones Unidas en materia de trata de personas, se ha dicho específicamente con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque basado en los derechos humanos, todos los aspectos de la respuesta nacional, regional e internacional a la trata de personas ahí le sale en los derechos de personas, justificación, y ahí está hablando el... Esto no es una mera referencia a una cita aislada, sino que cuando uno lee y revisa los comentarios a las directrices, se puede dar cuenta cómo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aplicado específicamente el enfoque basado en derechos humanos a todas las políticas vinculadas a la lucha contra la trata de personas, ¿no? Sea a nivel de la prevención, sea a nivel de la atención y protección de víctimas, como también a nivel de la persecución del delito, ¿no? Y eso creo que es importante y tiene consecuencias que podríamos analizar a profundidad. No lo vamos a hacer ahora, pero por ejemplo tiene consecuencias directamente vinculadas a la persona víctima de trata como un titular de derechos, no necesariamente como un objeto de protección, sino como un sujeto de protección. Y eso hace y demarca que las nuevas tendencias que inclusive en la región andina hay en relación a la protección de las personas víctimas
de trata de personas o sobrevivientes al delito sean reconocidas como tales y nuestra definición de lo que son nuestras, por ejemplo, políticas de atención estén basadas en el reconocimiento de la titularidad de derechos de las víctimas de trata, ¿no? Entre otras cosas que podríamos comentar y que ojalá podamos comentar a lo largo de esta presentación. Es importante y ha sido siempre importante para nosotros en la Comisión Andina, cuando formé parte de ella, diferenciar entre el enfoque de derechos humanos y el enfoque basado en derechos humanos. En general, esta diferencia, y ustedes la tienen un poquito más descrita, creo que en los materiales que se les han entregado, tratamos de diferenciar porque estos dos conceptos, porque mientras el enfoque de derechos humanos está más vinculado con el respeto a los compromisos internacionales, el enfoque basado en derechos humanos no solamente es eso, es decir, no solamente busca que haya una mayor relación entre lo que se hace a nivel interno y el respeto a los compromisos que internacionalmente ha asumido un Estado, sino que es también una apuesta metodológica que busca en general integrar normas, estándares y principios de derechos humanos a la gestión pública. Es decir, si ustedes quieren verlo así, el enfoque basado en derechos humanos es un paso más avanzado del enfoque de derechos humanos que busca ya, a partir de una metodología más o menos definida, influir en las decisiones públicas y en todo el proceso de gestión pública. Y eso es lo que es importante tomar en cuenta porque de alguna manera a nivel operacional eso tiene consecuencias relevantes, ¿no? Ya cuando hablamos de una metodología más o menos estandarizada, de principios que son ineludibles en el conjunto de toma de decisiones, desde un enfoque basado en derechos humanos, quiere decir que estamos hablando ya de directrices orientadoras para la toma de decisiones, ¿no? En el caso del enfoque de derechos humanos, eso no necesariamente pasaba así. En muchos casos, cuando se hablaba, y todavía ahora se habla de enfoque de derechos humanos, se hace más bien a la referencia al contenido de las políticas públicas o de las normas que se pueden aprobar, los instrumentos de gestión que se puedan aprobar en el marco de una política pública, con contenido que está relacionado directamente a los derechos humanos, que desarrolla un derecho humano, que establece un límite o que establece un nivel de mayor protección a los derechos humanos, que tome en cuenta lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos a nivel de contenido. En el caso del enfoque basado en derechos humanos, no solamente nos interesa que el contenido respete las normas, estándares y principios de derechos humanos, sino que el proceso en general de toma de decisiones también lo respete, ¿no? Es, como les digo, un grado más avanzado, al menos desde nuestra perspectiva, de implementación o incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno, ¿no? ¿Qué es un enfoque basado en derechos humanos? En realidad la definición podría ser larga. Ustedes tienen una propuesta en los materiales que se le entregó, que es un trabajo común con Jessica Estrada y con Mariana Mendoza, una compañera que nos acompañó, valga la redundancia, mucho tiempo en el programa Vértice, pero podríamos destacar, a partir de lo que he dicho, que el enfoque basado en derechos humanos es un instrumento metodológico para la toma de decisión, ¿no? El derecho internacional no fija las decisiones que se van a adoptar, pero sí establece un marco de decisión y en ese sentido eso es lo que trata, en ese marco de decisión es donde trata de influir el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Por supuesto, el enfoque basado en derechos humanos parte también de reconocer un nivel de apreciación para los estados al momento de desarrollar e implementar el derecho internacional de los derechos humanos, y en ese sentido hay una serie de límites, o mejor dicho, posibilidades que el Estado tiene para aprovechar al momento de desarrollar el enfoque basado en derechos humanos en la gestión pública o en las políticas públicas, ¿no? Aun cuando no estoy usando, por cierto, los términos como sinónimos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del enfoque basado en derechos humanos? Esos elementos más o menos ustedes los tienen claros, están en el material que ustedes han recibido, están desarrollados. No quisiera detenerme mucho al respecto, pero quisiera
quisiera compartir con ustedes algunas ideas que al menos desde mi perspectiva me parecen importantes de tomar en cuenta, ¿no? Por un lado, en el caso del primer elemento, que es el elemento referido al respeto de los estándares internacionales de derechos humanos, creo que es importante tomar en consideración que en el caso de la trata de personas, esos estándares no solamente están planteados por la Convención que lucha contra el crimen organizado y el Protocolo de Palermo, sino también están planteados por el conjunto o conglomerado de tratados y decisiones internacionales que se han ido adoptando a lo largo de estos años y nuestros estados han ratificado, ¿no? En ese sentido, ustedes pueden ver ahí en la presentación una esquematización de cuáles podrían ser las normas generales que establecen o que podrían guardar relación con uno de los derechos que se ven vulnerados en el caso de la trata de personas, ¿no? Que sería la libertad y seguridad de la persona, que no es el único, por cierto, ¿no? Pero al ver este conglomerado de normas, como la Declaración Universal o para los americanos y los derechos humanos, nos damos cuenta que no solamente la base normativa que va estableciendo los estándares, sino también, obviamente, el trabajo de los órganos de protección que van a tomar en consideración, que van a desarrollar, la normativa, ¿no? Las instituciones. No hay en este momento, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, un caso, no sé a lo que yo he podido analizar, que haya referido directamente a la trata de personas. Lo más cercano que se podría mencionar al respecto es lo que dijo la Convención Americana en el caso Massacrituango respecto a la definición del trabajo forzoso y la aplicación del trabajo forzoso como una de las situaciones que debían ser analizadas en el marco de la decisión sobre este caso, ¿no? Y para hacerlo interpretó el artículo 6.2 de la Convención Americana a partir del del convenio 29 de la OIT, y donde establecía, ese convenio, por ejemplo, establecía cuáles eran los elementos constitutivos de una situación de trabajo forzoso, ¿no? La amenaza de una pena, la falta de voluntad para realizar el trabajo servicio y el vínculo con agentes del Estado, decía la Corte Interamericana en su caso. Este es un ejemplo de cómo podría, por ejemplo, la trata de personas convertirse en materia de análisis a nivel de la Corte Interamericana, ¿no? Si uno va atrás, imagínense que en lugar del convenio, del artículo 6.2 de la Convención Americana, hablamos del artículo 7 de la Convención, y cómo a partir del artículo 7 podemos establecer alguna alguna relación entre un caso específico y este artículo a partir de desarrollar lo que significa trata de personas y cómo aplicarlo para un caso concreto, ¿no? Para ser más específico aún y no tan enredado, diría que podría en algún momento, si es que el Estado o los Estados no desarrollan adecuadamente su normativa y no toman o adoptan adecuadamente medidas de protección para víctimas de trata de personas o no persiguen adecuadamente un delito, podríamos llegar a la situación donde un caso de trata de personas sea dilucidado por la Corte Interamericana. Eso es uno de los primeros efectos al hablar del enfoque basado en derechos humanos y específicamente de la necesidad de respetar estándares internacionales. Ahora bien, los estándares internacionales no solamente guardan relación con la posibilidad de judicializar situaciones de trata de personas y específicamente de judicializarlos para llevar o determinar la responsabilidad internacional de los estados, sino también los estándares internacionales vistos desde una perspectiva de política pública, del proceso de agendación y otras cosas que ustedes han estudiado o van a estudiar, también implican o también se convierten en instrumentos políticos que terminan agendando o poniendo posiciones o inclusive estableciendo obligaciones
para que los estados, o a los cuales los estados tienen que responder, ¿no? Y así, por ejemplo, la relatora especial, cuando ha definido las medidas de prevención que deberían establecerse en los estados, ha mencionado que estas deberían dirigirse a 2 factores causantes de la trata de personas, ¿no? Y los menciona específicamente, y ha dicho que frente a esos 2 factores tendría que realizarse, por ejemplo, las siguientes actividades, ¿no? En primer lugar, afrontar las causas profundas que generan la trata de personas, hacer frente a la demanda de los servicios, dar mayores oportunidades para la migración, promover mayor conciencia de los peligros que significa la trata de personas, y dotar de mayor capacidad a los agentes del orden para detener y enjuiciar a personas que hayan cometido el delito de trata de personas. Como ven, ahí hay mandatos, ahí hay, si ustedes quieren, reglas que los estados deberían tomar en consideración al momento de desarrollar sus políticas públicas. Muchos de estos estándares tienen su justificación en bases convencionales, y en ese sentido vamos llenando desde el derecho internacional, desde los estándares que surgen en el derecho internacional, de mayor información y mayor expectativa respecto a lo que es el trabajo en materia de trata de personas, ¿no? En el caso del principio de no discriminación, que es otro elemento vinculado a otro elemento central del enfoque basado en derechos humanos, si quisiéramos relacionarlo con la trata de personas, podríamos decir que una de las cosas que es importante tomar en cuenta es cuando la trata de personas está vinculada a grupos donde la víctima pertenece a grupos en situación de discriminación o de especial vulnerabilidad, ¿no? Y ahí podríamos entrar al debate respecto a cómo la violencia es una forma de discriminación y cómo la trata de personas, siendo una forma de violencia, también puede ser entendida o vinculada al principio de no discriminación, ¿no? Lo importante, al menos de lo que he podido ver de las políticas públicas que en la región hay, es que sin duda ya el principio de no discriminación se ha convertido en un estándar internacional, es una norma de carácter imperativo que ya está presente en cada uno de los instrumentos, y en ese sentido no quisiera detenerme mucho en este tema, ¿no? Lo único que quisiera decir, y eso sí es una reflexión en relación a mucho de las cosas que se han podido trabajar en materia de trata de personas desde el Estado, es que muchos olvidamos que hay un artículo específico, que es el artículo 14 del Protocolo de Palermo, que hace referencia a cómo las medidas previstas en el protocolo deberían aplicarse en consonancia al principio de no discriminación. Y en ese sentido creo que es importante recordarlo. Para avanzar, para no hacer muy largo esta presentación, también quisiera mencionar el principio de participación como otro de los elementos importantes. Creo que en este caso sería relevante mencionar que, como habíamos dicho, el enfoque basado en derechos humanos, a diferencia de lo que se entendía como enfoque de derechos humanos, nos plantea el principio de participación como un elemento constitutivo de su génesis, ¿no? Y en ese sentido nos implica una directa alusión a lo que es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se elabora una política pública, una decisión de carácter público vinculada a la trata de personas o a cualquier medida vinculada o que pueda tener alguna implicancia en relación a los derechos humanos, debería realizarse ese proceso de manera participativa, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las víctimas deberían poder participar en el proceso de elaboración de esas políticas públicas, y a veces no se les toma en consideración al momento de desarrollar una política pública. Nosotros en CHS Alternativo, por ejemplo, en la actualidad estamos elaborando un documento técnico sobre estándares de atención a víctimas de trata especializado para los centros de atención residencial en el Perú, y una de los factores que hemos tomado como
lo más adecuado para desarrollar verdaderamente un documento técnico que sirva y sea de utilidad es realizar un proceso de validación de ese documento con víctimas o sobrevivientes de trata de personas, ¿no? Para entender y poder volver, no solamente para retroalimentarnos por ellas, de su experiencia de vida, obviamente cuidando y evitando la revictimización, sino también comprendiendo que el manejar un enfoque basado en derechos humanos nos exige cumplir con el principio de participación. En ese sentido, creo que hay un proceso de reflexión que hacer respecto a cómo han sido los procesos de elaboración de nuestras políticas públicas o de algunos actos de política pública que hayamos tomado los últimos meses o años, para ver si es que esto se ha realizado también desde una perspectiva participativa, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una tarea que conversar y dialogar en el caso peruano respecto a la política nacional en materia de trata de personas aprobado por el Consejo de Política Criminal, ¿no? Y entre otros, ¿no? Sé que también en el caso de Colombia se sigue esperando la aprobación de la Estrategia Nacional de lucha contra la trata de personas, la nueva estrategia. Habría que preguntarse si desde un enfoque basado en derechos humanos el principio de participación se ha respetado ahí, ¿no? Otro elemento importante que nosotros hemos tratado digamos, fortalecer sobre el reconocimiento, la verdadera dimensión e importancia que tiene para el enfoque basado en derechos humanos cuando uno lo relaciona a la política pública, es el principio de progresividad y no regresividad, ¿no? Y es que bajo este principio, otro elemento constitutivo del enfoque basado en derechos humanos, deberíamos decir en términos simples que una vez que hemos adoptado un nivel de protección o un nivel de garantía respecto a los derechos de una persona víctima de trata, por ejemplo, no deberíamos retroceder en el nivel de protección, ¿no? Y eso establece un límite específico, por ejemplo, para la elaboración de nuevas políticas públicas vinculadas a la trata de personas. En el Perú, por ejemplo, está por culminar el proceso de implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se vence en el 2016, y cuando elabore su nueva política pública, necesariamente deberá preguntarse si es que las nuevas actividades, acciones, estrategias que se vayan a definir implican o no un retroceso a nivel de protección que ya se venía dando con el Plan Nacional actual, ¿no? Ese proceso de revisión implica entender que no estamos necesariamente ante un margen de decisión para el Estado donde puede volver a rehacer su respuesta frente a la trata de personas como lo considere pertinente, sino más bien que ya habiendo avanzado un trecho en cuanto a los niveles de protección, en cuanto a los centros de atención de atención que ha creado, en cuanto al tipo de servicios que ha desarrollado, etcétera, todo eso debería conservarse y debería progresivamente aumentar el nivel de protección que se brinda, ¿no? Y eso es una exigencia bastante dura para los estados, entendiendo las dificultades que muchas veces hay para poder verdaderamente, digámoslo de alguna manera, tratar de desarrollar política pública con los limitados recursos que a veces pueden obtenerse, ¿no? Digo ya desde una perspectiva más operativa, ¿no? Digamos, muchos de ustedes que forman parte del Estado tienen que enfrentar las serias limitaciones que a veces impone el hecho de que la trata de personas no necesariamente sea una prioridad como otras políticas que nuestros estados tienen, y encima venir y hablar de progresividad y no regresividad puede llevar a preocupación, ¿no? Pero lo cierto es que si hablamos de enfoque basado en derechos humanos, el principio de progresividad está ahí planteado, ¿no? Me habían pedido hablar también de la relación entonces del enfoque basado en derechos humanos y la política pública y políticas públicas de trata, perdón, en esta segunda parte de esta presentación.
Entiendo que ya han visto un marco conceptual en relación a la política pública, y entonces no me voy a detener mucho en a ese nivel. Ya ustedes han visto cuál es el concepto de política pública que al menos proponemos desde el programa Vértice, o que más o menos cuáles son sus características, sus elementos esenciales, ¿no? Las reglas, los recursos, los actores de política pública, y en ese sentido no quisiera detenerme mucho. Además entiendo que han visto, y a partir de esto es que quisiera conversar un poco más para ir acabando mi presentación, cuáles son las dimensiones del desarrollo de la política pública, ¿no? La importancia de la agendación para definir el problema público, ¿no? El perímetro de ese problema, cómo entendemos el problema de la trata de personas, por ejemplo, la utilidad y la urgencia de realizar una buena programación donde determinamos verdaderamente o determinemos objetivos y metas reales que se puedan cumplir y que se hagan además en el marco de un acuerdo político que le dé sostenibilidad y un programa administrativo que permita las decisiones adecuadas, que den verdaderamente el marco organizacional y de competencias, el presupuesto también necesario para poder ejecutarlo. Y por supuesto está la dimensión de la implementación, donde básicamente ya se realizan actos de implementación, donde se desarrollan procesos, y por supuesto la última dimensión, que es la de evaluación, ¿no? La poder valorar los resultados y los efectos que se han logrado, y hacerlo quizás en el marco de un conjunto de indicadores que se plantean para medir verdaderamente el impacto de nuestras políticas, ¿no? Y a partir de eso volver cíclicamente tal vez a redefinir el problema, la manera en cómo los entendemos y así sucesivamente, ¿no? Sobre la base de estas dimensiones quisiera conversar en relación a las políticas públicas de trata de personas, ¿no? Y en ese sentido quisiera proponerles, a modo de ejercicio nada más, repensar las políticas de trata de personas desde esta perspectiva, ¿no? Entendiendo que al menos en nuestros países hay hasta 5 niveles de políticas públicas de trata que se suelen mencionar, ¿no? Prevención, protección, persecución, sanción, atención. Algunos vinculan persecución con sanción, y otros protección con atención, pero digamos esas son las dimensiones que más o menos se suelen mencionar. Sobre cómo entender las políticas de prevención desde un enfoque basado en derechos humanos, quisiera comentar algo rápidamente. Y en ese sentido se ha dicho en el marco del derecho internacional que las medidas de prevención son todas las medidas de carácter jurídico, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, ¿no? Y esto creo que es fundamental para entender la multidimensionalidad de la respuesta a nivel de la prevención, también en materia de la trata de personas, visto desde una perspectiva de derechos humanos. Y esto lo decimos porque a veces se vincula la acción preventiva del Estado únicamente a actividades que busquen enfrentar las posibilidades de riesgo que tienen las personas respecto a la trata de personas, por ejemplo. Y muy pocas veces se ve la prevención como medidas jurídicas, políticas, que impidan la posibilidad de que una persona caiga en una situación de trata. En el Perú, por ejemplo, acá, en la experiencia que tenemos con la organización en la que ahora participo, CHS Alternativo, estamos promoviendo la revisión de muchas de las ordenanzas municipales y de algunos distritos donde hay mayor incidencia de trata de personas, tomando en consideración que esas ordenanzas imponen penas o sanciones muy bajas cuando, por ejemplo, se encuentra en un local nocturno una persona que puede estar siendo víctima de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Se impone una UIT, que acá es una unidad impositiva tributaria, es decir, una sanción, por ejemplo, que llega alrededor de los 3.600 soles, algo más de $1.200,
por un local que ha infringido, por ejemplo, una norma como permitir el acceso de menores de edad a su local y además acompañados de una persona adulta, ¿no? Son situaciones típicas. O de tener personas, niños, niñas, adolescentes trabajando en lugares nocturnos donde se vende bebidas alcohólicas, entre otras cosas más que podríamos mencionar, con fenómenos que están directas o prácticas empresariales, por así decirlo, que están directamente vinculadas a las posibilidades de que una persona caiga en situación de trata de personas. Esa revisión de esa normativa, de esas ordenanzas, es una medida de prevención. Eso es al menos lo que quisiéramos compartir desde nuestra perspectiva, aun cuando seguramente muchas políticas de algunos estados de la región ya lo toman en consideración. Entonces, no olvidar que las políticas de prevención no se reducen únicamente a actividades culturales, a campañas, a actividades de sensibilización, sino que en realidad siempre hacen referencia a toda medida de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que busca un mayor nivel de protección de los derechos humanos, ¿no? Respecto a las políticas de protección, es importante tomar en consideración algunas cosas que ha dicho la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, por ejemplo, en relación a la reducción de la demanda, específicamente a la necesidad de la penalización, que es una obligación que está en el artículo 9.5 del protocolo, a la necesidad de enfrentar factores que aumentan la vulnerabilidad, y hace referencia específicamente a educación, acceso a la justicia, empleo, ¿no? Y también forman parte de lo que debería entenderse como prevención, la definición y la erradicación de la participación del sector público en los actos delictivos vinculados a la trata de personas. Y acá está directamente vinculado esto a la relación entre la corrupción y la trata de personas, ¿no? Es un fenómeno que, por cierto, en el marco del segundo encuentro nacional en Perú, se discutió en una mesa de trabajo con interesantes análisis desde el punto de vista criminológico y de la importancia de fortalecer la respuesta también a nivel social, visto la trata de personas también como un fenómeno social, ¿no? Respecto a la protección, hay un conjunto de estándares importantes planteados por el Alto Comisionado también en sus comentarios a las directrices de Naciones Unidas en materia de trata de personas. Algunas de esas medidas que deberían adoptarse o que deberían tomarse en cuenta al momento de adoptar una política de protección, por ejemplo, son la necesidad de no procesar a las víctimas aun cuando inclusive en algunos casos puedan encontrarse siendo víctimas o victimarios al respecto. Hay estándares también en la atención, la protección frente a daños mayores, la protección de la intimidad de la persona, los niveles de información que tienen que tener cuando, por ejemplo, reciben atención, la necesidad de obtener el consentimiento informado de la víctima, sobre todo cuando es adulta, por supuesto, y la importancia de brindar una asistencia individualizada, ¿no? Y obviamente también albergue. En el tema de la asistencia individualizada y especializada, diríamos que es un punto que cada vez los estados deberían enfrentar con mayor relevancia. En Perú se ha hecho, inclusive se han creado algunos centros de atención especializados en víctimas de trata. Lamentablemente son insuficientes. También sé que eso se ha hecho en Ecuador, en Colombia, si no mal recuerdo también, pero muchos de esta asistencia individualizada también se realiza ya en buena parte desde las organizaciones de la sociedad civil, y ahí la importancia también de la articulación entre actores para poder desarrollar estos estándares a mayor profundidad, ¿no? Estándares que además no solamente ligan al Estado, sino también a cualquier actor que desarrolle políticas de atención. Eso nosotros siempre lo tratamos de decir a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Estos no son únicamente estándares para los Estados,
también son estándares para aquellas organizaciones que deciden asumir un rol protagónico respecto a la atención de víctimas, ¿no? Más allá de qué tipo de intervención tengan, si su intervención es longitudinal o es una atención de emergencia únicamente, independientemente de eso, si se hace atención, la sociedad civil también debería tomar en cuenta estos estándares, ¿no? Y por supuesto, en términos de protección, un elemento importante y recurrente que debemos tomar en consideración cada vez más es obviamente la necesidad de establecer la restitución de derechos como una política necesaria, ¿no? Una restitución de derechos que tiene que expresarse obviamente en una revisión judicial del caso, en primer lugar, ¿no? Y ahí hay una fuerte necesidad de fortalecer las capacidades de los poderes judiciales en cuanto a la aplicación de los tipos penales, ¿no? En el caso peruano hemos llegado a obtener información de resoluciones judiciales en las cuales inclusive se estaría aplicando, por ejemplo, el tipo penal que ya ha sido derogado en materia de trata de personas, ¿no? Nosotros teníamos un tipo penal que estaba contenido en el artículo 182 del Código Penal y luego fue aprobado, esa norma fue derogada y luego se aprobó una nueva norma que es el artículo 153 y 153A que muchos jueces no están aplicando, sino están aplicando el tipo antiguo. Obviamente también tiene que ver la restitución de los derechos con lo que se conoce como la rehabilitación legal, ¿no? Es decir, tomar en consideración que hay un conjunto de derechos que tienen que ser restablecidos, como el derecho a la identidad, por ejemplo, especialmente en casos de menores de edad, ¿no? La indemnización compensatoria, una indemnización que no solamente debemos entenderla como indemnización desde el punto de vista monetario, deberíamos hablar más desde la perspectiva más que de indemnización, sino yo diría más desde la reparación, ¿no? del daño causado, y en ese sentido debería tomarse en consideración, por ejemplo, cómo dimensiones como la reintegración social o económica pueden ser una medida directamente vinculada a la restitución de derechos, ¿no? Y por supuesto hay la necesidad de ver cómo medidas de satisfacción simbólica, de reconocimiento de responsabilidad, etcétera, pueden ayudar también a la restitución de derechos. Pero quizás lo más importante en términos de restitución es garantizar la no repetición de las situaciones que generaron que una persona caiga en trata de personas. Esa garantía de no repetición es lo que mejor traduce la importancia de toda una política pública de trata, ¿no? Lo importante es que al menos la víctima o quien se encuentra en la misma situación de la víctima no vuelva a sufrir de lo mismo, ¿no? Quisiera adelantar un poco, ya estamos por finalizar. En términos de reparación, de persecución, podríamos también hablar de algunas obligaciones importantes como organizar el sistema penal, como la necesidad de respetar la obligación de diligencia debida, inclusive de la importancia de la investigación del contexto para determinar, por ejemplo, y tutelar adecuadamente el derecho a la verdad y la garantía de no repetición que mencionábamos, pero no quisiera detenerme para tener oportunidad de ir concluyendo en esta presentación, dado que estoy un poquito avanzado del tiempo. Y en ese sentido quisiera hacer algunos comentarios desde la perspectiva de la política, de las dimensiones de política pública y tomando en cuenta las definiciones que habíamos dado de prevención, persecución y protección, para plantear algunos elementos para ver cómo se puede digamos, entender los mismos problemas con una nueva óptica y fortalecer y llevar la perspectiva de las políticas públicas en materia de trata de personas, ¿no? Y esto obviamente vinculándolo también al enfoque basado en derechos humanos.
En el análisis de política pública habíamos visto que hay 4 niveles de programación, cuatro dimensiones de la política pública, y respecto a cada una de esas dimensiones quisiera plantearles un problema, ¿no? En el caso de la agendación, una de las cosas más difíciles de hacer en materia de trata de personas, y que es de plena actualidad todavía en este momento, es la delimitación del perímetro del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos la intervención del Estado no necesariamente ha realizado los esfuerzos suficientes por entender cuál es la verdadera dimensión del problema. Uno de esos esfuerzos, por ejemplo, más interesantes que he podido conocer hace poco es el esfuerzo que hizo el Consejo Nacional de Política Criminal del Estado peruano para darle una nueva dimensión al fenómeno, a la interpretación del fenómeno de la trata de personas. Como fenómeno criminal, pero no desde una perspectiva penal o jurídica, sino como un fenómeno social, ¿no? Pues con una explicación a nivel social. Esa variación de una interpretación típica de la trata como delito y como un problema de tipo jurídico, o inclusive con un problema de violaciones a los derechos humanos, cambia desde mi perspectiva radicalmente si lo llevamos a los planos de la nueva política nacional de lucha contra la trata de personas aprobada por este Consejo. Esa variación es una demostración clara de cómo al momento de determinar el perímetro del problema o cómo entendemos el problema, estamos variando cualitativamente el contenido de una política de trata de personas, porque en esa variación cambian las políticas de prevención, cambian las políticas de persecución y por supuesto la detención también. Cambia la importancia de ellas. Por ejemplo, se propone un énfasis mayor en las políticas de prevención, o podría proponerse eso. Ahí varía radicalmente desde mi perspectiva, y creo que va a notarse mucho más cuando se tenga que construir a partir de esa política desarrollada por el Consejo el nuevo plan de lucha contra la trata de personas, ¿no? Porque vamos a tener una política que, al menos si se caracteriza por su coherencia, debería tener una dimensión completamente diferente a lo que el Estado peruano implementó o viene implementando, ¿no? Como política, como plan nacional de lucha contra la trata. Ahí es una clara demostración de cómo la agendación influye, o cómo el proceso de agendación influye en lo que se puede hacer en materia de trata de personas. Otro ejemplo podría ser cuando nuestras políticas públicas de lucha contra la trata de personas comenzaron a entender que, si bien estábamos ante un fenómeno criminal de carácter o un delito, también estábamos ante una situación de vulneración de derechos humanos. El entender que estamos ante una situación de vulneración de derechos humanos nos lleva a darle otro contenido a nuestras políticas públicas, que ustedes ya se darán cuenta por el contenido actual de las propias, ¿no? En cada uno de sus países. Y así es como la agendación termina siendo un momento trascendental desde mi perspectiva dentro de las políticas públicas, y especialmente en las políticas de trata de personas. Creo es, desde mi perspectiva, el momento más central, porque, por ejemplo, podría llevar a pesos específicos del contenido de las políticas a partir de una percepción o de cómo interpretamos el problema social y cómo lo llevamos a un problema público, ¿no? Por ejemplo, hay países que todavía donde el peso específico de su acción pública está directamente centrada en materia de la trata transnacional o internacional. Hay otros países que han dimensionado más bien el problema como un problema de trata interna, y por lo tanto esa problemática más relevante, donde la mayoría de las víctimas, por ejemplo en el Perú, el 82% creo de las víctimas son nacionales peruanos, que residen además en el país, y que el caso de trata de personas se da dentro del territorio nacional, obviamente hace que agendemos una cosa diferente a lo que puede agendar Colombia, donde más bien
la alta tasa de personas de personas colombianas viviendo en el exterior que han podido ser rescatadas de casos de trata de personas o de situaciones de trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, pues esa diferencia hace que programemos, implementemos y evaluemos cosas diferentes. En cuanto a la programación, también creo que es importante tomar en cuenta que en muchos casos respecto a la trata de personas nos encontramos ante lo que podríamos llamar como un acuerdo político fáctico, ¿no? El acuerdo político debería traducirse en muchos casos ante un acto de Estado o de gobierno donde verdaderamente el apoyo hacia la política pública es completamente evidente, ¿no? Sin embargo, muy pocas veces eso suele ser así y más bien el acuerdo político que no necesariamente tiene que ver con el acuerdo entre los actores del propio gobierno o los actores estatales, sino el acuerdo político tiene que ver más bien en la relación de los actores políticos en general, es más bien de tipo fáctico, no se da porque en los hechos se plantea. Pero a nivel de la programación creo que el problema más relevante que uno puede encontrar es el problema de la coherencia interpolíticas. Y es que todavía, por ejemplo, si no viéramos estas dimensiones de política pública, podríamos decir que nuestros estados tienen políticas coherentes al haber aprobado leyes que sancionan la trata de personas, estrategias que implementan esas leyes, una institucionalidad que va desde lo nacional hacia lo territorial y que desarrolla la trata de personas. Pero cuando uno enfrenta esas políticas a otras políticas o las relaciona con otras políticas, como pueden ser las políticas económicas o más específicamente las políticas laborales, se puede dar cuenta cómo esas políticas tienen una directa influencia, por ejemplo, en la posibilidad que una persona pueda correr el riesgo de caer en situaciones de trata con fines de explotación laboral, ¿no? No necesariamente siempre, ¿no? Obviamente hay una diferencia entre trabajo forzoso, trata de personas con fines de explotación laboral, malas condiciones de trabajo. Es una diferenciación que no siempre está clara, pero que podríamos establecer. Pero en el Perú, por ejemplo, perdónenme que haga referencia, es el caso que más conozco, tenemos una política nacional de lucha contra la trata de personas que, al menos desde mi perspectiva, no dialoga mucho con la política nacional de lucha contra el trabajo forzoso. Hacer ese esfuerzo de ver qué tan coherentes es la relación entre nuestras políticas que pueden estar relacionadas es un ejercicio que les planteo, ¿no? Y es un ejercicio que deberíamos hacer a todo nivel, independientemente de nuestras competencias, ¿no? En cuanto a la implementación de políticas públicas, visto desde la perspectiva del desarrollo de planes de acción y actos administrativos o actos de política pública, podríamos decir que el gran punto en materia de trata de personas tiene que ver con la coordinación horizontal y vertical entre los actores estatales y obviamente también con los actores no estatales, ¿no? Privados que se vinculan a la política de trata de personas. Tenemos un alto nivel de desarrollo de institucionalidad en relación a la coordinación entre instituciones del Estado, pero no necesariamente, al menos desde nuestra perspectiva, esa institucionalidad viene acompañada de un contexto jurídico que permita ejercer las competencias que muchas veces se le da a esos órganos de coordinación, ¿no? Y específicamente lo decimos cuando vemos dificultades para los órganos de coordinación de verdaderamente, por ejemplo, contar con algún mecanismo, permítame usar el término, de tipo coercitivo frente a cuando un sector, por ejemplo, no cumple con las responsabilidades que ha asumido en el marco de una política que es transversal al Estado, ¿no? Y ahí se nota los problemas de recursos. Uno de esos recursos, recuerden, es el consenso, y otro recurso es el jurídico, y ahí vemos cómo se comienzan cómo ya salimos un poco del ámbito de la política de trata de personas y entramos al problema de
cómo funciona el Estado y cómo está organizado y qué nivel de capacidad se puede establecer a las distintas instituciones que en este caso tienen que preocuparse por los niveles de coordinación entre los órganos, ¿no? Ahí hay una dificultad bastante grande porque verdaderamente podemos quedarnos con la apariencia de que contamos con verdaderos mecanismos de coordinación y no necesariamente podríamos estar diciendo que eso pasa verdaderamente en la realidad, ¿no? Es decir, podemos tener un grupo de trabajo, un comité o una mesa de trabajo de coordinación o un ministerio de coordinación, pero cuando los recursos jurídicos o de consenso o la disposición ya de implementación de esto a nivel sectorial no es posible de asegurar, entonces caemos en la situación donde lo que programamos no se ejecuta, no se logra, y donde los actos de implementación se reducen a su mínima expresión, ¿no? Y para finalizar, obviamente, está el discurso y el debate respecto a la evaluación en materia de políticas de trata de personas, y ahí sí creo que hay todavía muchos pasos por dar, ¿no? Hace poco he tenido la oportunidad de revisar una política pública de la región, hacer un análisis del tipo de indicadores que planteaba. Todos ellos indicadores estaban a nivel de actividad, ninguno de ellos medía resultados o impactos. Seguíamos con la lógica de cumplir con número de personas, número de instrumentos aprobados, etcétera, y no necesariamente con un cambio cualitativo, que es lo que deberíamos medir. ¿Qué tanto nuestras políticas públicas transforman el problema público, el problema social que hemos convertido en público? Eso es lo que tenemos que medir. No debería interesarnos si logramos capacitar a 1.000, 2.000 o 2.000 personas. No debería interesarnos si logramos colocar o aprobar un reglamento. Lo que nos debería interesar y lo que deberíamos medir es cómo eso transforma la realidad que estamos buscando cambiar. Y eso es eso es lo que permite darse cuenta, lo que le permite darse a uno cuenta, el seguir un análisis de política pública desde el enfoque que Subirats y otros nos proponen, ¿no? Salirnos del esquema tradicional respecto a cómo medir, por ejemplo, los avances en materia de trata de personas, como puede ser el número de personas procesadas, el número de personas sentenciadas, el número de personas que fueron capacitadas, etcétera, y entrar a otro debate. ¿Cómo medimos a través de indicadores, por ejemplo, los cambios cualitativos en cuanto a las situaciones que han generado o que generan la posibilidad de que una persona caiga en situación de trata de personas, ¿no? Ahí en la evaluación, entonces, también estamos a un nivel donde deberíamos poder avanzar o deberíamos plantearnos un reto, ¿no? Un reto del que no nos sentimos ajenos. En la Comisión Andina, cuando formé parte de este equipo, trabajamos mucho por tratar de redimensionar esto, al menos plantear el problema, ¿no? En alguna oportunidad pudimos decir en un espacio público que ya deberíamos dejar de seguir viendo qué tanto nuestra realidad está o no cambiando a partir de los estándares que nos plantea el Departamento de Estado en sus informes, ¿no? Los 3 niveles famosos que hasta llevan a crisis institucionales cuando pasamos de uno a otro, y eso es una medición negativa de lo que hacemos. O sea, esos criterios ya tienen que dejar de ser los criterios que nos permitan medir verdaderamente lo que hacemos y el impacto que tenemos, ¿no? Y parte de ese reto es generar indicadores, parte de ese reto es generar sistemas de información, convertir lo que vendrían a ser los registros administrativos en registros estadísticos. No es posible que en algunos casos, para poder sacar estadística de trata de personas, tengamos que contar o revisar cada uno de los expedientes, ¿no? Que tiene el Poder Judicial, por ejemplo, en un país de la región, y viendo esos expedientes poder determinar qué tipo de delitos
sea sancionado, con cuántos años, o si se aplicó o no un agravante. Eso es solamente una demostración de la gravedad y la poca importancia que le damos a la información y a la dimensión de evaluación, ¿no? Tenemos, creo que, darle una mayor preocupación, un mayor peso en las políticas públicas de materia de trata de personas a esta necesidad de generar más o gestionar más conocimiento, más información, ¿no? Felizmente, eso creo que es una preocupación que algunas políticas que están en proceso de revisión en la región han considerado y de manera bastante importante, y ojalá que puedan convertirse de parangón para el resto de países, ¿no? Bueno, eso es lo que podría decir hasta ahora. Les pido me puedan disculpar por la presentación un poco corrida que he tenido. He tratado de hacerlo lo más corto posible para poder también interactuar con ustedes, tomando en consideración que en algunos países, o específicamente en Bolivia, ya estamos a una hora más, pero les agradezco por haberme escuchado, y quizás si hubieran preguntas que plantear, lo hago. Y me disculpo con varios de ustedes que me han escrito por el chat, a Andrea, a Patricia y otros, que lamentablemente no he podido seguirles en sus solicitudes. Me disculpo encarecidamente con ustedes y devuelvo el micrófono a Cecil. Muchas gracias. Gracias, Luis Enrique, muchas gracias por tu presentación. Creo que en algunos momentos no se pudo escuchar bien. Yo intenté bloquear varias veces los micrófonos, pero a veces creo que algunos se han un poquito perdido. Vamos a abrir el tiempo de preguntas, consultas, comentarios. Les pidamos que puedan hacer sus preguntas y comentarios por el chat. Algunos de ustedes también me han escrito a mí, entonces pediría que puedan copiar a todos. Y luego Luis Enrique pasaría a responderles. De repente damos un momentito para que puedan hacer sus preguntas. Las juntamos y le damos la palabra a Luis para que pueda respondernos. Adelante por el chat. Sí, solamente para quienes me han puesto en el chat, y mientras van redactando las preguntas que tengan a bien realizarme, comentarles que la diapositiva la van a tener en acceso todos y todas. Las tiene acá Cecil y se las va a poder mandar por correo electrónico, si es que no inclusive se anexan al reporte de la reunión que normalmente llega gracias a este sistema de Webex. Pero si no fuera así, Cecil seguramente se encargará de remitirles las diapositivas. Eso. Bien, mientras van otros escribiendo, José Soto Lazo nos ha puesto un comentario en relación a la dependencia del modelo de análisis y gestión de políticas públicas que hemos planteado en relación a la trata y el enfoque basado en derechos humanos, y su dependencia de los presupuestos para poder accionar. Estoy completamente de acuerdo. El modelo no niega la relación o la dependencia de una política pública del presupuesto con el que se cuenta. Estamos completamente de acuerdo. Es un recurso más. Es un recurso que además se puede analizar y medir su relevancia según las etapas de la política pública. Por ejemplo, en algunos países, obviamente gracias a su diseño constitucional que es diferente, sí es posible que en etapa de programación, es decir, cuando por ejemplo se aprueba una ley de lucha contra la trata, pueda establecerse un porcentaje del presupuesto específicamente destinado a la lucha contra la trata de personas. Esa asignación presupuestal es algo que se puede
tomar en consideración. Pero yo creo que el problema no se reduce solamente a uno de carácter a un tema de carácter presupuestal, porque hay otros recursos más importantes o tan importantes como el presupuesto que pueden hacer que una política pública flaquee, ¿no? Como puede ser el propio hecho de la necesidad de mecanismos de coordinación o un mayor nivel de digamos, una mayor base jurídica respecto a la implementación de esas políticas. Denia de Vos nos pone, muchas gracias Luis Enrique, a ti. ¿Cuáles experiencias exitosas de políticas públicas de trata de personas pueden mencionar y en qué países? A mí me parece que tratar de hacer ese tipo de evaluaciones es bastante delicado. Nosotros acá en la comisión hicimos un trabajo para una organización internacional aplicando el enfoque basado en derechos humanos y específicamente el enfoque de políticas públicas que les proponemos, y hicimos el análisis de algunas políticas públicas. Y yo creo que hablar de experiencias exitosas, si es que no se hace además con algunos estándares para definir qué la vuelve exitosa, se vuelve difícil. Lo que sí podría comentar es que noto desde hace algunos años una evolución bastante interesante en las políticas públicas de la región. Por ejemplo, si uno revisa las primeras políticas públicas de los estados, la verdadera incorporación del enfoque de derechos o del enfoque basado en derechos humanos, si ya lo hablaran de él, era bastante limitado. Las problemáticas relacionadas con la manera en cómo se interpretaba el problema, sus dimensiones también eran limitadas. Eso ha cambiado verdaderamente y creo que podríamos aprender justamente del análisis comparado, ¿no? De qué tienen nuestras políticas públicas, por ejemplo, qué tiene la política pública de Perú que pueda ser exitosa respecto a lo que tiene una política pública en Colombia. Hace algunos meses ya la Comisión, por ejemplo, impulsó una reunión del grupo de coordinación o el grupo multisectorial de trabajo permanente en materia de trata de personas de Perú con su similar en Colombia, y porque se descubrió que había un interesante modelo de descentralización, como lo llamamos nosotros, o territorialización, como lo llaman en Colombia, respecto a llevar la política pública a niveles territoriales, ¿no? A nivel de los gobiernos locales, por ejemplo, o de los gobiernos departamentales. Ese esfuerzo, la experiencia sostenida de ya varios años y de encuentros nacionales, de comités departamentales y de la transversalización, en algunos casos de las políticas de trata, toda la actividad de un gobierno municipal, hacían que fuera una experiencia interesante, ¿no? Pero creo que ahí hay mucho que compartir. En Ecuador también hay interesantes avances en relación a lo que es atención de víctimas, un protocolo muy bueno de atención. En general sería difícil comparar las políticas, ¿no? Iván Andrés nos plantea la articulación entre el enfoque basado en derechos humanos con el derecho internacional humanitario. Y bueno, es que por supuesto que hay una relación específicamente en materia de trata de personas más y con el derecho penal internacional también, dado que la trata de personas también ha sido considerado como una situación de un delito de lesa humanidad, si no me equivoco, en el marco del Estatuto de Roma. ¿Cómo se articula el enfoque basado en derechos humanos con el DIH? Yo diría que se articula para aquellas situaciones donde, por ejemplo, se aplica únicamente el artículo 3 común, aquellos que no, situaciones donde no necesariamente tenemos claro que se debe aplicar en el caso de Colombia, por ejemplo, el protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra, y se articula entendiendo que el derecho internacional de los derechos humanos el derecho internacional humanitario le aportaría algunas dimensiones o algunas obligaciones propias de este régimen jurídico, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los estándares, el respeto de estándares vinculados a la protección de la población civil, ¿no? Ahí hay claras limitaciones, claros estándares que el derecho internacional humanitario establece y que no necesariamente tendría que restringir
la interpretación de esos, del respeto de estándares internacionales en el marco del EBDH únicamente a los estándares planteados por el DIDH, ¿no? También ahí deberíamos tomar en cuenta los estándares del DIH. Miluska Romero dice, considero al igual que ustedes que los indicadores no deben ser cuantitativos sino cualitativos, porque si no hacemos un cambio en la vida de las víctimas es muy probable que retornen al circuito de explotación. Estoy de acuerdo con la doctora Romero, que si no me equivoco es la señora fiscal, mis saludos a ella. Y estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que, no sé si necesariamente tienen que ser de tipo cuantitativo o cualitativo, pero lo importante es que necesitamos ver y medir ese cambio en la vida de las víctimas, ¿no? El día viernes estábamos en un encuentro con CHS Alternativo en Cusco, reuniendo a funcionarios públicos y gente de sociedad civil de 3 regiones, de las más golpeadas en materia de trata de personas en el Perú. Madre de Dios, con un fenómeno bastante particular, vinculado a la minería ilegal o informal, Puno también, con un fenómeno muy fuerte, vinculado sobre todo a la trata de personas con fines de explotación laboral, pero también con fuerte explotación sexual, y Cusco, con una problemática más vinculada al tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, inclusive el turismo sexual, como fenómenos que se están detectando, ¿no? Y en ese marco fue bastante interesante una conversación que tuvimos con un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas para ver y poder, por ejemplo, determinar cuánto le costaba al Estado peruano todo el proceso de atención y protección de una víctima de trata de personas. Y cómo eso lo podríamos comparar con el hecho de cuánto invierte el Estado en términos de prevención, ¿no? ¿Qué es más, si ustedes quieren, económicamente eficiente? ¿Prevenir o proteger y atender? Ese cálculo que el funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas nos dicen que es posible, lo vamos a publicar dentro de algunas semanas, 1 o 2, en el próximo reporte alternativo, que es un producto de CHS Alternativo que se distribuye y se publica en Internet. Ese cálculo es posible de hacer y eso va a permitirnos llevar desde nuestra perspectiva a otro nivel el debate respecto a cómo cuantificar, por ejemplo, la intervención del Estado y qué es verdaderamente lo que debemos impulsar adecuadamente en materia de trata de personas. Los cambios en términos de cómo medimos, cómo analizamos la intervención del Estado en términos de indicadores, creo que se pueden realizar. Hace poco también CHS Alternativo planteó lo que denominamos un ratio de impunidad. Hicimos un simple ejercicio, que era tomar el número de casos procesados por el Ministerio Público y encontrar una ratio respecto a el número de casos sentenciados por el Poder Judicial. Y encontramos una tasa de impunidad. Es decir, por cada tantos casos de trata de personas que habían sido procesados por el Ministerio, solamente una parte ínfima era procesada por el Poder Judicial. Y entonces ahí hay una situación de impunidad, que hay una situación donde la restitución de derechos, visto desde la perspectiva de la revisión judicial o del derecho a una tutela judicial efectiva, no se está cumpliendo, ¿no? Ahí es importante, vean cómo ustedes desde un ejercicio muy simple pero creativo de nuestro presidente ahí en CHS pudimos encontrar una nueva dimensión para hablar de trata de personas, ¿no? Nos dice una pregunta, ¿qué porcentaje está aumentando el delito en la región andina? A eso no lo he medido, al menos en lo personal, ¿no? No tengo cifras exactas respecto a los porcentajes. Quizás podría ser una tarea interesante que le voy a proponer a los organizadores del curso, el que podamos nosotros o quienes participan en el curso compartir esa información. Byron, me disculpo por no tener la información en todo caso a la mano. Daniela Alcántara, Daniela nos pregunta, en cuanto al tema de protección de las personas sobrevivientes del delito de trata, me sigue quedando la duda si es que algún país tiene alguna política pública real sobre la inclusión de estas personas a la cotidianidad. ¿Cuánto estas personas sobrevivientes no deciden regresar a su país?
bajo qué figura se quedan. Es cierto, entiendo, la pregunta surge desde la perspectiva de la trata transnacional, pero entiendo que también podría tener algunas implicancias para aquellos países donde la trata interna también es un problema, o un problema más fuerte que en Colombia. En el Perú, por ejemplo, en el marco del proceso de revisión de la política, de la ley de extranjería, o lo que debería ser una nueva ley que regule la circulación internacional de personas en el Perú, en la Defensoría del Pueblo, en un esfuerzo con la Comisión Andina de Juristas y otras organizaciones, el Parlamento Andino específicamente, le propuso al Estado peruano que una de las calidades migratorias a la cual pudiera acceder las personas fuera justamente la calidad migratoria de visa humanitaria, para justamente aplicarlas, entre otros, a las personas víctimas de tratas o sobrevivientes, ¿no? Para que puedan, cuando deciden no regresar a su país de origen, asentarse en el lugar de acogida, ¿no? No conozco de una experiencia específica en la región que tenga ya alguna norma al respecto, y eso, digamos, podría ser también, si alguno de nosotros quisiera aportar, un dato para dar a Daniela, pero es una reflexión que todavía podríamos hacer. Y respecto a qué políticas de inclusión, entiendo que en términos de reinserción social y económica, creo que sí hay algunas referencias a en la región que podrían hacerse, pero yo no me atrevo porque no soy especialista en el tema de reinserción social y económica. Solamente decir, en todo caso, que desde mi posición en CHS Alternativo venimos haciendo una reflexión respecto a cuáles son los modelos que verdaderamente asegurarían una adecuada reinserción de la persona a nivel económico-social, y lo importante que es pasar de esquemas de asistencia a esquemas de empoderamiento de la víctima de trata de personas, ¿no? El reconocimiento de su situación y, con posterioridad a eso, la reacción desde una perspectiva de estar más empoderado frente a los problemas, ¿no? Frente a la situación, perdón. William Espinel, bueno, me ha escrito en privado, me hace una pregunta sobre, referente a la progresividad y no regresividad, ¿debería considerarse la revictimización? Que en lo personal entendí de ese sentido. Bueno, respecto al tema de la progresividad y no regresividad, lo que podríamos decir es que lo que nos plantea es no volver a niveles de protección o retroceder en los niveles de protección que se ven. Obviamente esto podría ser interpretado de distintas maneras, pero desde mi perspectiva no necesariamente tiene una relación directa con las posibilidades de revictimización de una persona, porque el efecto revictimizador se mide normalmente, al menos desde mi experiencia, así lo he entendido, respecto a cómo las situaciones de protección o atención a una víctima pueden generar que la situación de vulneración de derechos se siga dando en el proceso de atención, ¿no? No creo que necesariamente haya una relación. A ver, Iván Andrés nos ha puesto, por ejemplo, en los casos de trata con niños con fines de explotación en el marco del conflicto armado, ¿cómo articular el EVDH con el VIH? Desde mi perspectiva, en primer lugar, creo que podríamos hacerlo muy largo esto, ¿no? Pero partamos desde la idea de que el DIDH y el VIH tienen un nivel de coordinación y de relación bastante intensa, más de lo que se suele decir, y por lo tanto, reitero, los estándares de VIH deberían ser considerados al momento de interpretar lo que el Estado basado en derechos humanos significa. No hice referencia en mi presentación a ese tema, pero dado el contexto específico de Colombia, por lo menos a nivel de elemento de respeto de estándares internacionales, ahí habría una relación específica, ¿no? Andrea nos pregunta, Luis Enrique, muchas gracias por tu presentación. Quisiera preguntarte por la referencia que haces al caso Ituango, cuando señalaste que entre los elementos de la Corte consideró
consideró el vínculo de los agentes del Estado. Esa referencia se debe a la necesidad de la Corte. Efectivamente, es porque necesitaba establecer, obviamente, la relación entre el caso específico de trabajo forzoso con el nivel de responsabilidad internacional del Estado. Efectivamente, no tuve tiempo para detenerme, pero muchas gracias, Andrea, por la precisión. Miluzca Romero nos dice que está de acuerdo con José Sota el tema del presupuesto, y yo, insisto, también lo comparto, ¿no? Es un problema bastante importante. En este momento la persecución del delito en algunos países se está viendo limitada justamente porque las previsiones presupuestales que se hicieron no se están cumpliendo. Es un problema real que cotidianamente se enfrenta también a nivel de la atención a víctimas, casos donde los servicios de atención no cuentan con los suficientes recursos y donde, por ejemplo, ahí las organizaciones de la sociedad civil inclusive apoyamos, ¿no? Nos toca, por ejemplo, desde CHS ayudar a la replantación de algunas víctimas o de reinserción en su lugar de origen, cuando así lo ha determinado la autoridad judicial o el Ministerio Público. Nos piden ayuda porque a veces el Estado no tiene los recursos y nosotros podemos disponer de algunos. Y en ese sentido creo que es importante no perder de vista la importancia. El último informe alternativo, que es una publicación anual que hace CHS Alternativo, en el caso peruano, de seguimiento a la política nacional en lucha contra la trata de personas, fue específicamente destinado a analizar la situación del presupuesto público, y en el caso peruano la cifra era alarmante, porque solamente el 0.020% aproximadamente del presupuesto, el 0.25 creo, del presupuesto nacional estaba dedicado a la lucha contra la trata de personas. Pero si uno hacía ese análisis, ya no a nivel nacional, sino a nivel local, se encontraba que en los distritos, a nivel de los distritos, que es, digamos, la unidad territorial más chica reconocida por el Perú, pero que tiene, según la ley de lucha contra la trata de personas, algunas obligaciones, le genera algunas obligaciones, se habían determinado que ninguno de los municipios a los que se les preguntó, se consultó y se pudo recoger su información, habían establecido algún nivel de ejecución presupuestal específica para la lucha contra la trata de personas. O sea, ni un solo pudo ser detectado, ¿no? Daniel Alcántara, y cuanto a los números, en Ecuador existe un subregistro, creo que ni siquiera el sistema judicial lo tiene claro. Es cierto. En CHS Alternativo, en este momento, por ejemplo, estamos tratando de dimensionar el verdadero número de personas que se podrían encontrar en situación de explotación sexual, específicamente de niños, niñas y adolescentes, justamente para salir del problema de subregistro. Hay metodologías que nos permiten, a partir de data dura, hacer una inferencia aplicando fórmulas estadísticas que son bastante respetables y poder medir cuál verdaderamente podría ser la dimensión en el caso que nos preocupa en materia de trata de personas. Ese ejercicio, por ejemplo, lo estamos haciendo a nivel de CHS Alternativo en relación a la ESNA, ¿no? Y quisiéramos hacerlo también en relación a la trata de personas. Hay otros comentarios más. Ya he comentado lo de Daniela, está Jimena Porras también, nos saluda a todos y nos dice: es claro que en términos de evaluación aún tenemos muchas cosas por hacer. Considera que es posible que a futuro pudiéramos pensar en la definición de algunos indicadores de impacto que sirvan a la referencia a los países. Creo que sí. Creo que sí, es algo que CHS Alternativo ha planteado, por ejemplo, en el marco del Observa la Trata, que es un observatorio latinoamericano en materia de trata de personas, donde participamos muchas organizaciones de sociedad civil. Es un reto que quisiéramos tocar. Tenemos alguna experiencia comparada que estamos tratando de analizar, pero en otras materias, específicamente el MyPEX, que es un sistema de medición de indicadores cualitativos y algunos, diría cualitativos todos, para medir la migración a nivel de la Unión Europea, y que nos parecía un sistema bastante interesante que tomar en cuenta. No conocemos experiencias exclusivas en materia de trata de personas, pero creemos que sí es posible, y ojalá
que en el corto plazo podamos nosotros o alguna universidad, etcétera, comenzar a hacer algunos planteamientos al respecto, ¿no? Cristian Paula, hola Luis, quisiera preguntarte si desde tu conocimiento sabes por qué desde el sistema interamericano no se han presentado casos sobre la trata de personas en función del artículo 6, que dice lo siguiente, ¿no? Artículo 6, prohibición de esclavitud y de servidumbre, nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidos en todas sus formas. Sí, efectivamente, gracias, además, siempre tan delicado Cristian Paula en sus llamadas de atención. Gracias por hacer recuerdo del artículo 6. ¿Por qué no se ha hecho? Digamos, creo que porque las organizaciones que están vinculadas a la trata de personas todavía no han querido actuar al respecto. No conozco de una experiencia en materia de trata de personas. Hace poco una organización colombiana nos ha convocado a CHS Alternativo porque tiene el interés de presentar al menos una audiencia a nivel de la Comisión Interamericana como primer paso, además, para identificar casos que podrían ser litigados en términos de litigio estratégico. Lo que sí podría decir, y con la disculpa de ustedes quienes pertenecen al Estado, es que obviamente no es que no sea litigado porque estemos cumpliendo con los estándares que a nivel internacional tenemos en materia de trata de personas. Creo, y es delicado, lo decimos con la mejor buena intención, por supuesto, que en la medida que no avancemos o no mejoremos algunos niveles de protección, de procesamiento, de investigación y sanción del delito, estos podrían llevarnos en algún momento a tener que enfrentar en alguno de nuestros países demandas internacionales para ver el tema, ¿no? O sea, eso es seguramente una estrategia que algunas organizaciones de nuestros países van a ver como una posibilidad cuando en el Estado o a nivel interno no puede lograrse un nivel de protección mayor. No es, por cierto, la postura de CHS Alternativo, quisiera decirlo porque no quisiera que tomaran como que es CHS Alternativo una institución interesada en hacerlo, al menos no se ha discutido o debatido a nivel de nuestro directorio. ¿No les parece que un elemento gravitante resulta ser el empoderamiento de los tomadores de decisión? Poco a poco podemos hacer, estoy completamente de acuerdo con José Soto. La doctora Rosario Pérez Wong, que creo que participa en el curso también, estuvo acompañándonos en el Cusco. Ella es una fiscal responsable de la unidad de atención a víctimas de trata de personas del Ministerio Público acá en Perú, y lo dijo directamente. Tenemos que avanzar en el nivel de sensibilización de los operadores de justicia para que estos adecuadamente puedan aplicar las normas referidas a la trata de personas. Si no hay un empoderamiento, si no nos sentimos sensibilizados frente a la problemática, difícilmente vamos a poder tomar decisiones. Y en eso estamos completamente de acuerdo, José, es un muy buen aporte, gracias por darlo. Diego Armando, concuerdo con Daniel Alcántara, el sistema de víctimas debe ser más confiable. Es una opinión que también comparto, Iván. Bueno, agradecer por la respuesta. Hemos recibido también un comentario por privado. Buenas noches, sería interesante saber si alguno de los países si en alguno de los países se ha realizado alguna rendición de cuentas específicamente de las políticas públicas implementadas para combatir la trata de personas. Muy buena pregunta. No conozco una experiencia de rendición de cuentas tomando en consideración el término de rendición de cuentas, pero sí es interesante decir que, por ejemplo, en diciembre, la presidenta del Consejo de Ministros en Perú, la doctora Ana Jara, hizo una presentación ante el Congreso cumpliendo por primera vez con el mandato que tiene como presidenta del Consejo de Ministros de informar respecto a los avances de la implementación del Plan Nacional y de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas. Eso no sé si necesariamente cae dentro del concepto de rendición de cuentas, creo que es más un mecanismo de control político, pero es una demostración que es posible hacer
hacer estos esfuerzos, ¿no? Oscar Santiago Meléndez, en Colombia se aprobó recientemente la ley 1719 que reconoce a las víctimas de trata de personas en el conflicto armado. Muchas gracias, Oscar. Un buen dato para todos los países para aprender al respecto, ¿no? Byron nos pone: protección inmediata y atención integral a las víctimas es una política pública, la cual está en la región andina. ¿Se la puede implementar en más países? Sí, por supuesto que sí. Arturo Miguel Pérez Castañeda ha puesto en privado, nos copia Cecil. Efectivamente, lo económico no es lo único, pero es muy importante. Muchos de los sectores manifiestan que van a luchar frontalmente contra la trata de personas. Sin embargo, cuando saben que van a afectar sus presupuestos, la cosa cambia. Efectivamente, y a nivel económico quizás quisiera comentarles otro resultado de lo que pudimos hacer en CHS Alternativo ahora que estuvimos en Cusco. Una de las grandes dificultades que hay en el Perú, al menos en términos de los gobiernos locales y regionales, es que tienen que enfrentar, cuando hacen proyectos o quieren tomar iniciativas en materia de trata de personas, tienen que enfrentar al sistema el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Muy conocido por nosotros los peruanos como el SNIP. Este sistema es un sistema bastante complicado, al cual uno tiene que cumplir con una serie de procesos para poder desarrollar programas y proyectos de inversión pública, ¿no? Por ejemplo, si uno quisiera construir, en el marco de las competencias de un gobierno local, una casa o un centro de atención para víctimas de trata. Y esa es una limitación que se ha reconocido desde los propios funcionarios, y CHS ha hecho un manual amigable, por ejemplo, para que los funcionarios públicos de los gobiernos locales puedan, con ese manual, desarrollar proyectos de inversión pública en materia de lucha contra la trata de personas, ¿no? Esa, por ejemplo, podría ser una interesante práctica que replicar en alguno de los países, porque a veces no es solamente un problema de decisión política, sino que a veces también es un problema de capacidad para poder desarrollar proyectos de inversión pública, y eso puede ser difícil, ¿no? Otro participante u otra participante nos menciona: me parece que hay una situación visible y un problema real que debe enfrentarse desde la base, y por ello en la fase de prevención, donde entre otros, en vez de una simple sanción pecuniaria de $1,000 o $2,000, la base de prevención resulta accesible al que delinque, y pues ahí la ordenanza que fuera de juego. Bueno, lo que entiendo es que trata de relevar la relevancia de la prevención, y en eso estamos de acuerdo, lo hemos comentado. Creo que es importante, es una fase que los estados en general de la región le han dado bastante relevancia en sus políticas públicas. Yo solamente quisiera hacer un comentario respecto al tema de la sanción pecuniaria, o lo que podría ser la reparación civil para las víctimas. Ese es un tema bastante delicado que, al menos en el Perú, ojalá que se pueda mejorar. No puede ser posible que todavía podamos encontrar sentencias donde la reparación civil que se establece para las víctimas de trata no supere los $150 a $200, ¿no? O los $1,000 o un poquito más. Bueno, hay otras preguntas. Acá Cecil me hace la señal que tenemos que ir acabando. Hay preguntas, respecto a la evaluación, al momento de hablar sobre datos generados en cada país, estos deberían registrarse en sistemas que nos permitan tomar nuevas decisiones. Estamos de acuerdo. ¿Cómo delimitar correctamente el perímetro de la agenda cuando una de las causas se asienta, por ejemplo, en la demanda de mano de obra barata en otros países? Muy buen punto. No es tan fácil como se cree delimitar el problema. No es que seamos dioses. Ahí los invito a buscar un video en internet de un tipo que se llama Tim Harford, que hace un análisis de lo que Archie Cochrane llamó el complejo de Dios, y la necesidad de ir hacia investigaciones de ensayo-error. Es bien interesante ver cómo eso demuestra cómo, cuando definimos políticas públicas, a veces muchos de nosotros y nosotras nos sentimos pequeños dioses que podemos tener e identificar bien un problema, y que podemos encontrar la solución rápidamente y fácilmente a ese problema.
cuando en realidad hay una serie de condicionantes que dificultan esas decisiones, ¿no? Muchas veces lo mejor frente a ese tipo de decisiones complejas es más bien partir de la idea de que se puede fallar y desarrollar también iniciativas de investigación o proyectos pilotos donde el error pues, es posible, ¿no? En el video, Tim Harford cita a un profesor japonés que decía que lo más difícil en el mundo es a veces poder realizar buenos errores, ¿no? Eso es lo más difícil. Y para un hacedor de política pública, como son muchos de ustedes, sea que agenden, programen, implementen o evalúen, a veces eso, reconocer eso es lo más difícil, ¿no? Probar y equivocarse cuesta a las personas, a los tomadores de decisiones. Y no los envidio para nada en su ubicación porque soy consciente también de lo difícil que es tomar decisiones, ¿no? Bueno, yo me voy a disculpar, he tratado de responder a la mayor cantidad de preguntas, voy a tomar las otras que están quedando de Fernanda Cañas, de Juana Feicán, de otros compañeros y compañeras que han participado en esta sesión y las voy a responder por escrito, en respeto al tiempo que habíamos programado y a que esta no puede ser el único espacio donde nos encontremos. Tienen mi disposición a seguir conversando. Mis datos los tiene la organización. Algunos de ustedes además me conocen personalmente. Si en algún momento quieren replicar alguna idea, pues estoy a su disposición. En todo caso, tomando las palabras de Tim Harford, no me siento un dios, sufro de ese complejo y me disculpo si acaso he cometido algún error en esta presentación. Siempre es con el ánimo de aportar a un debate que al menos para mí en lo personal es muy importante y en el cual espero seguir colaborando, ya no lamentablemente desde la Comisión Andina de Juristas, pero sí, gracias a Dios, desde CHS Alternativo, la organización que ahora pertenezco. Muchas gracias y bueno, de mi parte hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Luis. Gracias por haber respondido a una gran parte de las preguntas. Hemos copiado las otras preguntas, las tenemos, entonces no se preocupen que tendrán algún tipo de respuestas. Aprovecho para agradecerles a todos y todas su presencia a pesar de las dificultades técnicas. Veo que algunos y algunas han podido ingresar hasta después de la presentación, pero me parece muy bien y les agradezco haber hecho el esfuerzo y nos disculpamos por los errores técnicos, ¿no? Algunas cosas importantes, como les comentaba Luis Enrique, van a tener la presentación del PPT, todos y todas les vamos a enviar por correo electrónico y lo vamos a colgar en nuestra aula virtual, en nuestro Moodle, para que lo puedan revisar y además hemos grabado toda esta reunión, entonces ustedes van a poder volver a escuchar la presentación, los que ya la han escuchado y los que no estuvieron o no pudieron escuchar porque sé que hubo algunos inconvenientes con algunas computadoras, van a poder escuchar todo la presentación de Luis, así como los comentarios. Entonces, y también ver el video, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y todas. Les deseamos buenas noches, que sigan los éxitos en el curso y estamos acá para cualquier duda o consulta. Conocen mi correo, el de la coordinadora o el de su. Muchísimas gracias y buenas noches a todos y todas.